Si ya no cocinas, ¿para qué sirves?, me dijo mi nuera con esa sonrisa que hiere más que un grito. Fue frente a todos, justo antes del postre, mientras yo retiraba con cuidado las servilletas de lino. Nadie la corrigió, nadie me defendió, ni siquiera mi hijo, que bajó la mirada y siguió comiendo como si esas palabras no me hubieran roto por dentro. Esa misma noche, sola en mi habitación, tomé una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero antes de seguir contándote lo que ocurrió, dale like si tú también crees que una mujer nunca se vuelve inútil con los años. Y suscríbete si piensas que ya va siendo hora de contar lo que tantas han callado. Ah, ya se me olvidaba. Me haría mucha ilusión saber desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia. Escríbelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan estas palabras. Me llamo Ángela. Tengo 66 años, el pelo canoso largo, siempre liso, siempre impecable. No porque quiera parecer joven, sino porque me gusta verme digna. Soy de otra época, lo sé. Me criaron para atender, para servir, para ser la señora de la casa, sin dejar de ser sirvienta en mi propia cocina. Y durante décadas lo hice sin quejarme. Primero con mi marido, luego con mi hijo. Él se casó joven, demasiado joven, creo. Yo tenía miedo, pero no dije nada. A los hombres no les gusta que su madre opine sobre sus esposas, así que aprendí a callar y a observar. Mi hogar fue siempre mi templo. Cada mantel tenía su historia, cada vajilla su momento. Tenía recetas para cada fecha, una forma especial de doblar las servilletas según la estación del año y una caja con los dibujos de mi hijo cuando era niño, guardada entre manteles bordados a mano. Siempre pensé que cuando envejeciera, todo eso seguiría teniendo valor para él. Me equivoqué. Desde que mi nuera llegó a esta casa, lo que antes era tradición empezó a convertirse en estorbo. Me llamaba anticuada, melosa, intensa. Al principio me lo tomaba con humor, me decía a mí misma, es joven, ya madurará. Pero con los años, sus palabras se fueron volviendo más filosas y mis silencios más largos. Mi hijo, mientras tanto, se desdibujaba entre su trabajo, sus hijos, su mundo. Y yo, que alguna vez fui el centro, pasé a ser una sombra discreta en los márgenes del salón. Nunca he pedido nada, ni aplausos ni homenajes. Solo una silla en la mesa y el derecho a seguir siendo parte. Pero incluso eso, al parecer, es demasiado cuando ya no cocinas, ya no compras, ya no produces. En esta casa, donde cada rincón lleva mi huella, he empezado a sentirme de más, invisible, y lo que es peor, innecesaria. Pero hay algo que mi nuera no sabe, algo que incluso mi hijo ha olvidado. Yo no soy solo la mujer que cocina, yo soy la que construyó este hogar con cada centavo, cada sacrificio, cada decisión que nadie ve. Y cuando una mujer como yo se cansa de ser invisible, puede volverse inolvidable. Aquel día, desde temprano, me levanté con ese cosquilleo en el estómago que siempre me da cuando hay gente en casa. No eran nervios, era una mezcla de ilusión y deber. Aunque ya no soy la anfitriona oficial, sigo sintiendo que debo cuidar que todo esté en su sitio, que la casa no pierda su alma. Habían invitado a unos amigos de la familia, el grupo de siempre, más algunos compañeros del trabajo, de mi hijo, 20 personas más o menos. Nada exagerado, pero suficiente para que la casa se llenara de voces, risas, cubiertos y copas de cristal. La casa tenía ese olor que tanto conozco, una mezcla de lavanda, cera de muebles y el perfume ligero que siempre pongo en las cortinas, como un gesto inútil de belleza. Todo estaba limpio, pero algo en el aire me decía que yo sobraba. No porque alguien lo dijera, sino porque se siente. El tipo de vacío que no proviene de la soledad, sino del desuso, del olvido silencioso. Desde temprano me ofrecía a ayudar. Pregunté si podía poner la mesa, si necesitaban que calentara algo, si había algo que faltara. Mi nuera me dijo que no,
que todo estaba bajo control. Y me sonrió. Esa sonrisa suya que no se mueve en los labios, sino en los ojos. Esa que te dice, no estorbes. Así que me limité a observar. Recorrí el comedor con la vista. Noté que las copas no estaban bien alineadas, que faltaba una fuente para los entrantes, que las servilletas eran de papel. De papel. En esta casa, donde cada mantel tiene su historia, donde cada servilleta de lino fue planchada con esmero, ahora todo es desechable. Supongo que para ella es más práctico, y tal vez tenga razón. Pero una casa no se llena de historia con lo práctico, se llena con lo bello, con lo que permanece. Me senté en silencio, en una esquina. Observé cómo pasaban las horas, cómo llegaban los invitados, cómo mi nuera se paseaba como la dueña indiscutible del lugar. No la juzgo, al menos no por eso. Quizá si yo hubiera sido ella, habría hecho lo mismo. Pero hay una gran diferencia entre querer tomar el relevo y querer borrar lo que hubo antes. Y ella no quería tomar el relevo, quería que yo desapareciera. Fijé en cómo hablaba con los demás, en cómo imitaba gestos de mujeres que veía en redes sociales, en cómo fingía risas que no nacían del alma. Todo en ella era forma, nada sustancia. Su ropa era elegante, su peinado impecable, pero sus ojos no miraban, escaneaban, medían, calculaban. Y yo, que alguna vez fui el centro de esa casa, me vi convertida en parte del decorado. Un jarrón antiguo que se tolera porque aún no se ha decidido si tirarlo o regalarlo. Cuando nos sentamos a cenar, algo en mí se removió. Era una mesa larga, con platos de cerámica modernos, sin alma, sin historia. Yo no había cocinado nada, ni siquiera había doblado una servilleta. Y sin embargo, todo me dolía como si fuera mío, porque lo era. Esa mesa, esa casa, ese techo bajo el cual se sentaban con tanta seguridad. Todo había salido de mis manos, de mis años, de mis decisiones. Me coloqué al final de la mesa, como quien se acomoda en su propio funeral, sabiendo que su presencia ya no molesta, pero tampoco importa. Durante la cena intenté participar en la conversación. Comenté algo sobre una receta que solía hacer para Navidad, un plato que mi hijo adoraba de niño. Lo mencioné con ternura, con esa nostalgia que se cuela cuando una madre recuerda lo que fue, y ahí fue cuando ocurrió. El momento exacto, la frase que me partiría en dos. Si ya no cocinas, ¿para qué sirves?, dijo mi nuera sin levantar la voz, con su copa de vino en la mano y esa sonrisa tan suya que brilla más cuando lastima. No fue el contenido de la frase lo que más dolió, fue el lugar, el momento, las miradas, las risas forzadas, el silencio de mi hijo. Nadie dijo nada, nadie. Mi hijo tragó saliva, evitó mirarme y siguió cortando su carne como si nada hubiera pasado. Uno de los invitados soltó una risa incómoda, otro bajó la mirada y yo me quedé con la servilleta de lino entre los dedos, sin saber si debía seguir doblándola o dejarla caer. Me sentí vacía, como si de pronto me hubieran despojado de todo lo que me quedaba. La dignidad se me escurrió por la espalda como un sudor frío. Nadie se levantó, nadie me defendió, ni siquiera por cortesía. Y en ese momento comprendí que para todos los presentes yo era un mueble más, viejo, prescindible, inservible. No respondí, no podía. Sentí que la garganta se me cerraba, que si decía algo solo saldría llanto. Así que me levanté con cuidado, recogí los platos vacíos y me llevé conmigo ese silencio que pesa más que cualquier palabra. En la cocina, con las manos bajo el grifo, el agua caliente cayendo sobre mis dedos, sentí cómo el corazón me latía en los oídos. Me dolía el pecho, la espalda, los años. Me dolía la indiferencia, pero sobre todo me dolía él, mi hijo que fue mi vida entera. El mismo que alguna vez,
con las manos llenas de plastilina, me dijo que yo era su hogar. Ese hijo ya no estaba. Lo que quedaba era un hombre que no tuvo el valor de decir nada. No quise llorar delante de nadie. Me sequé las manos con el trapo de cocina que yo misma había bordado hace años. Un paño que aún tenía mis iniciales en la esquina, casi borradas por el tiempo. Me miré al espejo, pequeño que había sobre el mueble de las especies. Estaba pálida. Tenía los ojos hinchados, pero la expresión serena. Una serenidad que no era paz, sino resignación. Me alisé el cabello, me puse un poco de brillo en los labios y regresé al comedor como si nada. Terminé de recoger los platos, respondí a un par de comentarios banales y fingí que no me dolía el alma. Mientras retiraba las fuentes, escuché cómo alguien decía: «Tu suegra es muy calladita, ¿verdad?». Y mi nuera, sin saber que la escuchaba desde la cocina, respondió con tono burlón: «Sí, cuando no habla de sus cosas del siglo pasado». Hubo una risita. Mi hijo no dijo nada. Otra vez. Ni una palabra para frenarla, para corregirla, para decir: «Respeta a mi madre». Y entonces comprendí que no era un descuido. Era una costumbre. Esa noche me acosté sin decir buenas noches. Cerré la puerta de mi habitación con suavidad y me senté en la orilla de la cama. Miré mis manos. Las mismas manos que tejieron su primer jersey. Las que sostuvieron la casa cuando su padre enfermó. Las que cocinaron durante 30 años sin pedir nada a cambio. Me descalcé con lentitud, como quien se quita el peso de una vida. Miré alrededor. Mi cuarto seguía igual. Las fotos antiguas, la colcha de ganchillo, los cojines bordados, el joyero de madera con la medalla de mi madre. Todo seguía en su sitio. Todo, menos yo. Esa noche no hubo explosión, solo un silencio profundo como un pozo sin fondo. No tuve rabia, tuve claridad. Esa frase, tan hiriente y dicha con tanta ligereza, me mostró algo que no quería ver. Yo ya no era bienvenida. No porque lo dijeran con palabras, sino porque lo demostraban cada día. Ya no era parte del presente, era una reliquia del pasado, una reliquia incómoda, como esos cuadros antiguos que se guardan en el desván por si algún día encajan en otra casa. Entonces supe que no podía seguir en ese lugar donde me miraban como se mira a un mueble viejo, con respeto, pero con ganas de que desaparezca. La casa estaba a mi nombre, toda. Había sido mi inversión, mi seguridad, mi herencia para él, para ellos. Pero ahora lo único que me quedaba era decidir si esa herencia sería una cadena o una llave para mi libertad. Me levanté, encendí la lámpara de mi mesita, abrí el cajón y saqué un cuaderno de tapas negras. En la parroquia, semanas atrás, había conocido a una mujer joven con un niño pequeño que dormía en un coche. La había visto varias veces, siempre con el mismo suéter fino, los zapatos gastados y una dignidad que dolía. Me contó su historia con los ojos bajos, con vergüenza. Había huido de una pareja violenta. No tenía a dónde ir. Dormía en su coche en el aparcamiento de la iglesia, alimentando al niño con lo poco que conseguía de las despensas. Pero lo que más me conmovió fue su manera de hablar de la fe. No pedía nada, solo rezaba. Rezaba en silencio, con una devoción que pocas veces he visto en mi vida. Esa noche, escribí su nombre completo. Lo había anotado en la última página del cuaderno sin saber por qué. Ahora lo entendía. Dios había puesto su historia en mi camino para que yo entendiera la mía. Porque a veces el abandono te vuelve sensible a otras soledades. Y la mía, aunque vestida de lino, era también un tipo de indigencia, la del alma que ya no tiene lugar donde ser amada. Abrí mi escritorio y comencé a escribir una carta. Era breve, pero definitiva. Pedí cita con el notario para la semana siguiente. Sabía que aquello traería consecuencias. Sabía que habría gritos, reclamos
lágrimas tal vez, pero lo que no podía seguir permitiendo era esta muerte en vida, este arrinconamiento progresivo, disfrazado de cortesía. Yo había entregado todo lo que tenía y ahora entregaría lo último, la libertad de decidir a quién dejarle el fruto de una vida. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, yo ya había tomado mi decisión, sin rencor, sin odio, sin escándalos, solo con la certeza de que hay silencios que también son justicia. En esa noche en que mi alma se rompió, no lloré. Me quedé sentada, escuchando el tic-tac del reloj, el murmullo de la casa dormida, el viento moviendo las cortinas. Y en medio de ese silencio absoluto, algo dentro de mí se reconstruyó. Por primera vez en años, me sentí viva. No por haber ganado nada, sino por haberme recuperado a mí misma. Esta no es la primera vez que me trago las lágrimas para no incomodar a nadie. Aprendí a hacerlo cuando tenía apenas 14 años, la primera vez que mi madre me puso en las manos un delantal y me dijo: «Ahora esta casa también es tu responsabilidad». Ella no lo hacía con maldad. Era lo que le habían enseñado, que una mujer vale por lo que cuida, por lo que entrega, por lo que calla. Y yo me convertí en experta en eso, en dar, en sostener, en no pedir nunca nada. Crecí en un hogar donde las emociones no se decían en voz alta. Mi padre era un hombre correcto, serio, que creía que amar era traer el pan cada día. Mi madre vivía con las manos ocupadas y la espalda encorvada. Yo era la hija mayor, y eso significaba ser la que veía, la que sabía, la que no se permitía flaquear. Cuidé de mis hermanos como si fueran mis propios hijos. Ayudaba en la tienda familiar y cuando había que renunciar a algo, siempre era a lo mío. Mi vestido nuevo, mi paseo, mi descanso. Nunca me quejé. Me acostumbré a mirar por la ventana, los bailes a los que no fui, los paseos que otras chicas daban del brazo de pretendientes, las escapadas al cine que yo solo escuchaba contadas por mis amigas. Mi madre decía: «Tú eres distinta, Ángela, tú estás hecha para algo más grande que eso». Y lo decía con orgullo, pero ese algo más grande nunca fue mío. Era siempre para otros, para sostener, para servir, para permanecer. Conocí a mi marido cuando tenía 22. Él era 8 años mayor, serio, ambicioso, trabajador. Nunca me dijo que me amaba, pero me pedía que no me fuera. Y eso, en aquel entonces, me pareció suficiente. Me casé enamorada de la idea de tener un hogar propio, un espacio donde hacer las cosas bien, donde nadie tuviera que sentirse solo. Durante los primeros años, cocinaba con entusiasmo, bordaba sábanas con nuestras iniciales, organizaba cenas modestas que yo misma decoraba con ramas de romero y jarras antiguas. Soñaba con que el tiempo nos ablandara, nos acercara, nos hiciera cómplices. El matrimonio no fue fácil. Él era callado, poco afectivo. Las decisiones las tomaba él. Yo solo era informada después. Si algo le molestaba, se encerraba en sí, mismo durante días. Nunca me levantó la mano, pero sus silencios eran duros como piedra. Aún así, resistí. Porque en mi cabeza, la mujer que resiste es la que vale, la que no huye, la que aguanta, la que no se divorcia, la que se adapta. Cuando nació mi hijo, todo cambió. Fue como si por fin hubiese encontrado un motivo verdadero para todo mi esfuerzo. Él era mi centro, mi motor, mi alegría. Cada sonrisa suya era una bendición. Recuerdo que a los 5 años me trajo un dibujo donde aparecíamos él y yo, dentro de una casa con un corazón en el techo. Abajo había escrito con letras torcidas: «Mi mamá es mi hogar». Lo guardé como un tesoro, lo enmarqué. Está aún en mi habitación, sobre mi tocador, intacto, porque hay cosas que aunque se olviden, siguen latiendo. Fui madre como mi madre nunca pudo ser conmigo. Le preparaba tortas con formas de animales, le hacía bufandas con sus colores favoritos, le inventaba cuentos antes de dormir. Cada Navidad era mágica.
Me quedaba hasta la madrugada preparando galletas y decorando la casa con luces hechas a mano. En cada detalle había amor, del bueno, del que no necesita testigos. Fui su maestra, su enfermera, su payasa, su costurera, y lo fui feliz, porque verlo sonreír era suficiente paga. Cuando enviudé, él tenía apenas 15 años. Mi mundo se tambaleó. No por la muerte de mi marido, que en verdad había sido un hombre ausente, sino por el miedo a no poder seguir adelante sola. Pero lo hice. Trabajé limpiando casas durante años. Vendí manteles bordados, hice arreglos de ropa, cuidé niños ajenos. Todo para que él pudiera estudiar, para que no le faltara lo que a mí me fue negado. Nunca le dije lo que sacrificaba. Él no lo sabía. Se lo oculté para que viviera su juventud con ligereza. Era mi forma de protegerlo. Porque una madre no siempre debe contar lo que le duele. Cuando se fue a la universidad, lloré una semana entera. Lo extrañaba, sí, pero también sentía que una parte de mí se había quedado vacía. Aún así, cada vez que llamaba, yo fingía estar feliz, ocupada, animada. Le contaba anécdotas inventadas para que no se preocupara. Me decía, mamá, algún día te voy a devolver todo esto. Y yo le respondía, solo quiero que seas feliz. Y lo decía en serio. La casa la terminé de pagar sola, hipoteca tras hipoteca, sin ayuda de nadie. Cada baldosa, cada maceta, cada cuadro fue puesto con mis manos. Lo hice pensando en él, en que algún día formaría su familia y este sería su refugio. Lo esperé con ilusión. Preparé su cuarto con muebles nuevos, sábanas limpias, un ramo de flores en la mesa. Cuando me dijo que se casaba, lloré de emoción. Le cociné su plato favorito. Le regalé un álbum con fotos desde su nacimiento. Creí que había hecho todo bien. La primera vez que vi a su novia, me pareció encantadora. Joven, segura, un poco altiva, pero pensé, es normal, es su carácter. Traté de acercarme. Le ofrecí ayuda con los preparativos. Me ofrecía coser los nombres en las servilletas de la boda. Me dijo que no hacía falta. Me ofrecía hornear panecillos para los invitados. Me respondió que ya estaba todo contratado. Cada no era una pared más que se levantaba entre nosotras. Pero yo seguía insistiendo. Con flores, con pasteles, con gestos. Después de la boda, las cosas cambiaron rápido. Dejaron de venir a verme con frecuencia. Las llamadas se redujeron. Y cuando decidieron mudarse conmigo, pensé que era una oportunidad para recuperar ese vínculo. Pero no fue así. Me convertí en una presencia tolerada, no querida. En la mujer que estaba ahí, porque no sabían cómo sacarla sin quedar mal. Y tal vez por eso duele tanto. Porque cuando una lo da todo, espera, en el fondo, que ese todo no sea olvidado. No pedía homenajes, solo un lugar. Un reconocimiento silencioso, una frase, un gracias, mamá. Pero eso no llegó. En su lugar, llegaron gestos fríos, miradas de compromiso, silencios cortantes. Y una mujer que nunca me conoció, pero se sintió con el derecho de juzgarme. Una vez, mientras preparaba té para una vecina enferma, la escuché decirle a mi hijo en voz baja, «Tu madre tiene complejo de criada». Y él se rió. No me lo dijeron a mí, pero lo oí. Y lo sentí como un golpe fino, seco, pero certero. Hoy miro atrás y me doy cuenta de cuántas veces me perdí a mí misma para que otros brillaran. Cuántas veces dije que sí cuando el cuerpo me pedía un no. Cuántas veces me senté a coser de madrugada cuando lo único que quería era dormir. Pero nunca me arrepentí, porque lo hice por amor. Por ese amor que no cabe en palabras, pero llena vidas enteras. Lo hice por él. Y ahora que me dicen que ya no sirvo para cocinar, me pregunto, ¿cuánto de mí está verdaderamente perdido? ¿Y cuánto sigue ahí, esperando ser reconocido? Tal vez no por ellos, tal vez no por mi hijo, pero sí por mí misma. Porque si algo he aprendido,
es que cuando nadie te aplaude, tú misma tienes que aprender a escucharte y decirte gracias. La mañana siguiente a aquella cena me levanté temprano. Demasiado temprano para quien no ha dormido. Aún no. Había amanecido del todo y la casa estaba en silencio. Solo se oía el reloj del pasillo marcando los minutos con ese tic-tac que se clava cuando todo lo demás calla. Me puse la bata, recogí mi cabello en una trenza floja y fui a la cocina. Como por inercia, abrí la alacena, saqué la tetera, serví agua y me quedé parada ahí, con la mirada perdida, observando cómo el vapor se elevaba lentamente. Nada en particular me empujaba a moverme, pero tampoco tenía fuerzas para quedarme quieta. Todo en Vicentú. Mí estaba fragmentado. Caminaba, sí, pero como si flotara por encima del suelo. Me preparé un té con un poco de miel, me senté en la silla junto a la ventana y observé cómo el cielo se volvía lentamente rosado. En otro tiempo, esa escena me habría parecido hermosa. Hoy era simplemente muda. No lloré. Me dolía tanto el alma que las lágrimas no encontraban por dónde salir. A veces el dolor no se muestra, se aloja en lugares donde nadie lo ve. Me llevé la taza a los labios, bebí un sorbo y me pregunté si alguien más notaría mi ausencia si decidía no volver a hablar, si me desvaneciera en medio de la casa, si dejara de poner flores en los floreros, si ya no planchara los manteles ni doblara los calcetines. Alguien se daría cuenta. Volví a mi habitación y me senté en el borde de la cama. Observé el tocador, la foto de mi hijo cuando tenía 6 años, con los dientes desparejos y las mejillas llenas de vida. La acaricié con la yema del dedo. Aún lo amaba. Lo amaba como solo una madre puede amar. Con esa mezcla de orgullo, decepción, ternura y deseo de protegerlo de todo, incluso de sí mismo. Pasé la mañana entera en mi cuarto. No bajé a desayunar. No respondí cuando tocaron la puerta. No me molesté en justificar mi silencio. Me limité a existir sin ruido. Y en ese espacio, en ese vacío, ocurrió algo. No fue un pensamiento. Fue más bien una certeza. Una revelación muda. Yo ya no vivía allí. No me refiero a lo físico. Me refiero a que mi alma había sido desalojada hacía tiempo. Lo que ocurrió la noche anterior solo fue la confirmación. Mi existencia se había convertido en un fondo de armario emocional para ellos. Algo que está, que se usa si hace falta, que no se menciona. Nadie cuida lo que da por hecho. Y ellos me daban por hecha. Al mediodía abrí el armario y comencé a doblar mi ropa. No con la intención de irme, todavía no. Era otra cosa. Era una forma de afirmarme, de recordarme que aún tenía control sobre algo. Doblé mis blusas de algodón, acomodé los pañuelos en una caja, separé las cosas que sabía que nadie más valoraría. El rosario de mi madre, mis medallas antiguas, las cartas que guardaba desde hacía años en un sobre amarillo. Cuando bajé por la tarde, la casa estaba en calma. Mi nuera hablaba por teléfono en el patio. Mi hijo estaba encerrado en su despacho. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie dijo nada sobre lo de la noche anterior, como si todo pudiera taparse con una servilleta, como si el silencio de los demás fuera suficiente para que el daño no existiera. Volví a subir y abrí mi cuaderno, ese que siempre uso cuando necesito ordenar pensamientos. Escribí sin pausa. No para contarle a alguien, escribí para mí, para no olvidar lo que me habían hecho sentir. Para que cuando la tentación de justificar lo injustificable me alcanzara, porque siempre llega, pudiera leerme y decir, no estás loca, te dolió, te borraron y tienes derecho a nombrarlo. Esa noche al acostarme recé en voz baja. No pedí justicia, ni venganza. Solo dije, Dios mío, dame paz. Y si no puedes dármela, dame valor. Dormí poco, pero fue un sueño extraño, ligero.
Soñé que caminaba por una casa vacía, sin muebles, sin cuadros, sin flores, y que, en medio del salón, había una silla de madera. Me sentaba, esperaba, y nadie llegaba. Desperté con el corazón latiendo despacio, como si ya no tuviera apuro. Me quedé en la cama mirando el techo durante horas, y entonces lo supe. Aquel no era mi hogar. Ya no. Mi hogar se había mudado conmigo. Estaba donde yo pudiera sentarme sin miedo a ser humillada. Donde alguien, aunque fuera una sola persona, recordara lo que valgo sin necesidad de que yo lo repitiera. Esa certeza fue mi quiebre. Silencioso, invisible, pero absoluto, aunque no grité, ni lloré, ni arrojé platos. Al suelo, algo dentro de mí cambió para siempre. Pasaron los días y no volví a tocar el tema. Me movía por la casa como un fantasma amable. Seguía poniendo flores frescas, no porque me lo pidieran, sino porque yo necesitaba belleza. Lavaba mi ropa aparte, comía en horarios distintos, hablaba solo lo justo. La indiferencia se volvió mi escudo y mi silencio, un idioma nuevo. Nadie me preguntó por qué. Nadie notó que ya no ponía azúcar en el azucarero, que el jarrón del pasillo llevaba días vacío, que mi risa se había marchado de la casa. Mi nuera seguía con su vida, como si nada. Me saludaba con cortesía forzada y enseguida se sumergía en su teléfono o en alguna conversación superficial. Mi hijo, en cambio, parecía incómodo, como si intuyera que algo se había quebrado, pero no supiera cómo enfrentarlo. Me miraba de reojo en las mañanas. Algunas veces se detenía frente a mi puerta, pero no tocaba. Yo tampoco lo llamaba. Entre nosotros se levantó un muro hecho de todo lo que no se dijo. Un sábado por la tarde me encontré sola en casa. Ellos habían salido con unos amigos. Me senté en el comedor, abrí una caja de madera donde guardaba mis papeles importantes y empecé a releer cartas, recibos, documentos. Tomé entre mis manos la escritura de la casa. La leí con detenimiento. Mi nombre, claro y firme, en la parte superior. Sentí una mezcla de poder y tristeza, porque no es alegría lo que te da saber que algo es tuyo, cuando ya no lo sientes hogar. Entonces recordé a la mujer de la parroquia, la madre joven, la que vivía en el coche, su mirada, su voz temblorosa, la forma en que me dio las gracias por aquel paquete de pañales y una manta vieja. Recordé cómo me dijo: «No sé por qué me ayuda, pero gracias». Y yo le respondí: «Porque un día también necesitaré que alguien me mire y vea lo que valgo, aunque yo me haya olvidado». Me levanté, tomé el cuaderno negro donde anotaba lo esencial y escribí una sola frase: «He sido olvidada por los míos, pero aún puedo ser útil para alguien que recuerde». Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y respiré hondo. En ese instante, el quiebre se volvió acción. No haría escándalos, no buscaría herir, pero tomaría una decisión definitiva. Volví a mi habitación, preparé un sobre con los documentos necesarios y los dejé listos sobre la cómoda. Pedí cita con el notario para el miércoles siguiente. Esa noche dormí mejor. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya sabía qué hacer con él. Mi alma se rompió en silencio. Nadie oyó el crujido. Nadie vio la grieta. Pero ahí estaba, profunda, serena, irreversible, como cuando una rosa se marchita sin que nadie la corte. En ese silencio floreció una nueva certeza. Yo no era el problema. Yo era la respuesta que ya no querían escuchar. Los días siguientes los viví en cámara lenta. Cada gesto era medido, cada palabra racionada. Mi voz se volvió una presencia casi imperceptible. Yo ya no preguntaba si querían té, si estaban bien, si necesitaban algo. Había dejado de ofrecer, y aunque nadie lo dijo, el ambiente lo notó. La casa se volvió más fría, menos humana. Y no por el clima,
sino por la ausencia de lo invisible que yo sostenía con mi presencia. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Mi nuera hablaba por teléfono en voz baja, pero el ventanal abierto la delataba. No sé por qué sigue aquí. Ya no hace nada. Solo está ahí, flotando. Me pone nerviosa. Y después, una pausa, seguida de un murmullo. Ángel dice que no quiere hacerle daño, pero tampoco quiere que se quede toda la vida. Ángel, mi hijo hablando de mí como si yo fuera un mueble heredado, como una carga blanda, polite, pero incómoda. Me senté en el banco del jardín y observé la bugambilia trepando por la verja. Recordé cuando la planté. Era apenas un tallo delgado. Lo protegí de las heladas, lo podé con cuidado, lo regué cada mañana. Y ahora ahí estaba, fuerte, frondosa, hermosa, pero nadie en la casa sabía que esa planta la puse yo, que cada flor que caía al suelo era un recordatorio de los años en que sembré, sin esperar más que un poco de sombra en la vejez. Esa noche no cené con ellos. Me quedé en mi cuarto bordando. Algo dentro de mí ya no dolía, solo pesaba, como una piedra en el alma que se acomoda hasta volverse parte de ti. En el silencio de mi habitación, puse música instrumental y dejé que las agujas avanzaran sin prisa sobre el lino. No bordaba para nadie. No era un regalo, era mi modo de afirmar que todavía podía crear belleza aunque nadie la mirara. El día de la cita con el notario, salí temprano. No dejé notas. No di explicaciones. Volví por la tarde con el alma ligera. La decisión estaba tomada. El documento estaba firmado. La casa ya no era de ellos. Tampoco era mía. Era de alguien que sabría valorarla. Alguien que aún entendía que un hogar no se construye con cemento, sino con respeto. Volví caminando despacio, saboreando la brisa, como quien vuelve de un entierro sin lágrimas, porque a veces lo que se muere no es una persona, sino una idea. Y yo había enterrado para siempre la idea de que debía seguir esperando amor donde ya no había lugar para mí. A la noche, mientras preparaban la cena, mi nuera entró en la cocina y al verme en la penumbra murmuró: ¿Te pasa algo? La miré y respondí, con una calma que no conocía: Nada, ya todo pasó, y era verdad. Lo que no supo es que esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, cerré también una vida entera de silencios contenidos, y me dormí en paz, por primera vez en mucho tiempo. Porque en lo más profundo del alma, yo ya había elegido irme. Y no hacía falta maletas para hacerlo. Una semana después, la carta notarial llegó a la casa como una brisa helada en medio del verano. Nadie la esperaba. Nadie la entendía. Mi hijo la encontró sobre la mesa del recibidor, dentro de un sobre blanco con su nombre completo escrito en letras negras. La abrió con esa ligereza con la que se abren los sobres que se presumen irrelevantes, y apenas comenzó a leer, lo vi cambiar. Primero frunció el ceño, luego palideció, y finalmente dejó caer la hoja como si le quemara los dedos. Yo estaba sentada en el sillón del fondo bordando en silencio. No dije nada. Él me miró, desconcertado, como si buscara en mis ojos una negación. Algo, cualquier gesto que le devolviera su certeza, pero no lo encontró. Solo vio mi mirada firme, serena, inquebrantable. Se acercó despacio, con el papel aún en la mano, y preguntó: ¿Qué es esto, mamá? Respondí con una sola frase: es la verdad que nunca quisiste ver. La nuera llegó minutos después. Al verla entrar, mi hijo le extendió el documento sin decir una palabra. Ella lo tomó, lo leyó rápido y estalló. ¿Qué clase de broma es esta?, gritó. Su voz rebotó en las paredes como una piedra lanzada contra vidrio. ¿Cómo que la casa ya no es nuestra? ¿Cómo que tenemos 30 días para desocupar? Esto no puede estar pasando. Yo seguí sentada. No me levanté, no discutí, no alcé la voz. Solo dije: nunca fue vuestra. Yo solo me quedé callada demasiado tiempo. El caos comenzó entonces.
llamadas, reproches, gritos. Mi hijo pasó del desconcierto a la indignación. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decirnos nada después de todo lo que hemos compartido? Después de todo lo que soy para ti. Lo miré con una tristeza tan antigua como la herida que llevaba años escondida. Tú fuiste mi todo, Ángel, pero yo dejé de ser algo para ti hace mucho. Durante 1060 días, la casa se volvió un campo de batalla contenido. Ellos hablaban en voz baja, planificaban llamadas a abogados, preguntaban si había forma de revertir lo firmado. Yo no intervenía, cocinaba lo justo para mí. Me sentaba en el jardín, me limitaba a existir, ya no era parte del caos. Era la razón por la cual todo se había desmoronado. Una noche, mientras cenaban en silencio, mi hijo me dijo: «Mamá, no lo entiendo, esto no es justo. Te hemos cuidado, te hemos dado un lugar». Lo miré y respondí sin rencor: «No sé, trata de justicia, hijo. Se trata de dignidad. Nadie me la quitó, yo la había cedido, pero ya no más». La tensión aumentó como una tormenta que no descarga rayos, pero quema el aire. Comenzaron a dejarme de hablar. Las puertas se cerraban más fuerte. Mi nuera me evitaba con una mezcla de rabia y miedo. Fui convertida en enemiga, dentro de mi propia casa. Y aún así, no respondí. Me mantenía al margen. Ya no limpiaba sus platos. Ya no les ponía flores. Ya no llenaba su alacena de los dulces que alguna vez les gustaban. Había dejado de servir. Y al parecer eso me volvía peligrosa. Un domingo en la tarde, llegó una vecina con cara de sorpresa. «¿Es cierto lo que dicen, Ángela? ¿Que le has donado la casa a una mujer sin familia, una extraña?» Sonreí. Le respondí con calma: «No es una extraña, solo alguien a quien no se le ha dado la oportunidad de ser parte de algo». Ella no supo qué decir. Bajó la mirada. «Pues hay quienes piensan que estás mal de la cabeza». Asentí. «Es posible, pero al menos ahora pienso con libertad». Las visitas a la parroquia se hicieron más frecuentes. Comencé a ver a la joven madre a la que había ayudado. Le entregué en mano el acta del traspaso, con lágrimas en los ojos. Ella no entendía al principio. Le expliqué todo con suavidad. «Esta casa es tuya ahora, no porque yo sea santa, ni mártir, sino porque sé lo que es vivir con miedo a desaparecer». Ella se arrodilló, quiso besarme las manos. Le pedí que no lo hiciera. «Solo prométeme que este será un hogar donde nadie se sienta invisible», le dije. Y supe que así sería. Mientras tanto, la noticia se regó entre los vecinos. Algunos se acercaban a saludarme con miradas de complicidad, otros con asombro. «¿De verdad le diste la casa a una desconocida?», preguntó una señora del barrio. «No es desconocida. Es más familia de lo que algunos de los míos han sabido ser». En casa, el aire se volvió irrespirable. Comenzaron a empacar antes de que se cumpliera el plazo. No porque quisieran, sino porque sabían que no había vuelta atrás. Una noche, escuché a mi hijo hablando por teléfono. «Sí, mamá enloqueció. Pero no hay nada que podamos hacer. Todo es legal, sí, ya firmó». No, no se puede anular. Escucharle decir «mamá enloqueció» no me dolió, me dio pena. Porque cuando un hijo no entiende el valor de una madre, es él quien ha perdido el juicio. El día que se fueron, no hubo despedidas. Solo portazos, susurros, cajas arrastradas por el pasillo. Yo me quedé en el jardín, entre las plantas que tanto cuidé, escuchando el sonido de una mudanza forzada. No los miré partir. No me acerqué. No deseé suerte. Cuando por fin el silencio volvió a abrazar las paredes, me senté. En el mismo sillón donde solía bordar, cerré los ojos y recé, pero no para pedir. Recé para agradecer. La joven madre llegó una semana después. Entró con su hijo pequeño en brazos. Llevaban poco más que una mochila y una maleta rota. Yo los esperé en la puerta, con una mesa puesta y una sopa caliente. No porque aún sirviera para cocinar,
sino porque esa noche lo que servía era la paz. Cuando se sentaron en el comedor, ella rompió a llorar. Me tomó las manos y me dijo, «Nunca nadie había hecho algo así por mí». La miré con dulzura. Yo tampoco lo había hecho por mí, hasta ahora. Desde ese día, la casa volvió a respirar. No era la misma, tampoco yo lo era. Pero algo en sus paredes volvió a latir. Tal vez no tenga familia según los papeles, pero tengo algo que va más allá. Una mujer agradecida, un niño que vuelve a dormir sin miedo y la certeza de que una vida puede rehacerse, incluso cuando ya todos han decidido que estás acabada. Porque cuando una mujer deja de tener miedo, se vuelve impredecible. Y en mi caso, ese caos que todos temían era en realidad el orden que por fin necesitaba. Los primeros días después de la mudanza, la casa estaba en silencio, pero no era un silencio triste. Era un silencio limpio, sin tensión. La joven madre y su hijo caminaban con cuidado por las habitaciones, como si aún no creyeran que aquel lugar les pertenecía. Yo los observaba desde mi sillón, con una taza de té en las manos, y por primera vez en años no me sentía una intrusa en mi propia casa. Me sentía parte de algo bueno, no como adorno, no como sirvienta, como raíz. Ella me preguntaba a menudo si podía cambiar cosas, pintar las paredes, quitar las cortinas antiguas, mover los muebles. Cada vez yo asentía con una sonrisa. «Haz la tuya», le decía. Y en cada pequeño cambio, en cada color nuevo, sentía que esa casa, que había sido para mí un escenario de sacrificio, ahora florecía como algo distinto, algo libre. Las reacciones del entorno no se hicieron esperar. Una mañana, en la fila de la panadería, 2 mujeres hablaban sin saber que las escuchaba. «¿Has visto lo que hizo Ángela? Le regaló su casa a una cualquiera». La otra respondió, «Una cualquiera no. Dicen que la conoció en la iglesia, que es una madre sola con un niño enfermo. Igual, está loca». Yo no dije nada. Pedí mi pan, sonreí con educación y me fui. No porque me doliera, sino porque había aprendido que lo que más escandaliza a la gente no es la injusticia, es la libertad ajena. Mi hermana me llamó después de años de silencio. «Ángela, ¿pero qué has hecho?». Su tono no era de preocupación, era de reproche. Le conté la historia con calma. Se quedó muda por un momento. Luego suspiró. «Eres valiente, o estás cansada, o ambas». Le dije que probablemente ambas. No insistió más. Me pidió que la llamara si necesitaba algo. No lo haré, pero se lo agradecí. Una tarde, mientras regaba las plantas, vino la vecina de enfrente, una mujer mayor, de rostro duro, a la que nunca le oí una palabra amable. Me dijo, «Nunca me caíste especialmente bien, pero lo que hiciste fue justo. Mi hija también me menosprecia. Me hiciste pensar». Y se fue, sin esperar respuesta. Me quedé inmóvil, con la regadera en la mano, sintiendo que, sin buscarlo, había dado voz a otras mujeres como yo. Mujeres que callan, que sostienen, que desaparecen en su propia casa. No todas las reacciones fueron generosas. Un sobrino lejano me llamó solo para decirme, «Tía, ¿cómo pudiste regalar una propiedad así? Ese patrimonio era de familia». Le respondí sin alterarme. «La familia que no acompaña, no hereda». Colgó sin despedirse. Yo no lo volví a llamar. Mi hijo no volvió a buscarme, pero su esposa sí. Un mensaje breve, frío. «Espero que estés satisfecha. Nos dejaste en la calle». No contesté, porque no era cierto. Yo no dejé a nadie en Viresismiro, la calle. Solo devolví lo que ya me habían quitado. El derecho a decidir. El derecho a dejar legado a quien yo elija, no a quien me tolere. Una catequista de la parroquia me pidió hablar en una reunión de mujeres mayores. Dijo que mi historia había circulado como testimonio de libertad,
Al principio dudé. No me gustan los focos, pero acepté. Y esa tarde, frente a 20 mujeres con ojos cansados y corazones agrietados, conté mi verdad. Algunas lloraron, otras aplaudieron. Una me dijo: «Gracias por enseñarnos que no hay edad para recuperar la voz». Me fui a casa ligera. No por lo que dije, sino porque ellas lo entendieron sin necesidad de explicaciones. Algunas me llamaron días después. Una me confesó que había decidido dejar de cocinar para su yerno, que la trataba como criada. Otra, que empezó a guardar dinero para irse de casa de su hija. No porque me imitaran, sino porque mi acto les había dado permiso para hacerse preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué sigo mendigando respeto? La joven madre empezó a decorar la casa con sus cosas. Dibujos del niño en las paredes, cortinas nuevas en el cuarto que fue de mi hijo. No me dolía, al contrario. Ver ese hogar, lleno de vida, era como si la casa volviera a respirar. El niño me decía abuelita a veces. Yo le respondía con caricias en el pelo. No necesitábamos sangre, nos bastaba con ternura. Una tarde me pidió que le contara un cuento. Me senté a su lado y empecé a improvisar una historia. No sobre príncipes ni castillos. Le hablé de una mujer que vivía en una casa que todos querían, pero nadie cuidaba. Y cómo un día, esa mujer dejó de esperar y comenzó a elegir. El niño se quedó dormido abrazado a mi brazo. Lloré en silencio. No por nostalgia, sino por gratitud. Empezaron a invitarme a grupos de oración, a círculos de lectura, a talleres para adultas mayores. Yo, que me había vuelto invisible en mi propia casa, ahora era buscada por otras. Me llamaban la señora que se atrevió. Yo no me sentía valiente, me sentía aliviada. Porque el mayor peso que cargaba no era la casa, era el miedo a hacerme respetar. Una mujer que conocí en uno de esos encuentros se me acercó y me dijo: «Yo no tengo el valor todavía, pero saber que tú existes me sostiene». Le tomé las manos. «No necesitas hacerlo como yo, solo no olvides quién eres». Me abrazó tan fuerte que sentí el crujir de dos soledades encontrándose. A veces me preguntan si me arrepiento. La respuesta es no, ni por un segundo. Lo que hice no fue una revancha. Fue una declaración de amor propio, porque el respeto no se ruega, se planta y luego se cuida como una semilla. Desde entonces hay algo nuevo en mi andar. No camino más rápido, pero piso más firme. No busco la aprobación de nadie, solo mi propia coherencia. Y por primera vez en décadas me miro al espejo sin pena, no por cómo me veo, sino por lo que callé, por lo que aguanté y por lo que por fin solté. Y así, sin buscarlo, me hice visible. No por escándalo, no por venganza, sino porque, por primera vez, alguien se quedó a escucharme sin pedirme que bajara el tono, sin exigirme que cocinara para merecer amor. El verdadero milagro no fue que ellos se marcharan, fue que yo me quedé. Reconstruirse no es volver a ser quien una era. Es mirar los escombros sin llorar por lo que se cayó y empezar a levantar piedra por piedra, algo nuevo, algo que no se parezca a lo anterior, algo que no tenga que pedir permiso para existir. Los días en la nueva casa, la misma casa, pero transformada, empezaron a adquirir una dulzura inesperada, no por la comodidad, sino por la paz. Me despertaba sin apuro. Ya no había puertas que golpear, ni miradas de juicio, ni silencios como cuchillos. Solo la voz del niño que decía «Buenos días, abuelita», y el olor del café que preparaba la joven madre. A veces me ofrecía una taza, otras veces no. Y eso también estaba bien, porque no se trataba de servirme, se trataba de coexistir. Fui retirando sin prisa las cosas que ya no hablaban de mí. Guardé los retratos antiguos en una caja, no con tristeza, sino con gratitud. Dejé algunas sillas vacías. Puse una planta donde antes había un reloj que marcaba la hora exacta de mis sacrificios. Reacomodé los espacios como si al moverlos
muebles también reacomodara mi alma. Volví a caminar por las calles del barrio como si las pisara por primera vez. Saludaba a los vecinos sin agachar la cabeza. Me detenía en los escaparates con curiosidad. Entraba en las tiendas sin buscar nada. Caminaba sin objetivo, solo por el gusto de estar viva. Un día pasé frente a una librería que ofrecía talleres para adultos. Entré. Me inscribí en uno de escritura. Cuando lo conté en la parroquia, algunas se sorprendieron. ¿A tu edad, Ángela? Sonreí. A mi edad, por fin. El taller fue un descubrimiento. Escribir no para contar mi historia, sino para inventar otras. Historias donde las mujeres no son fondo, son fuego. Donde no piden perdón por existir. Cada miércoles llevaba un cuaderno nuevo. Y cada jueves dormía más liviana. Con el tiempo el niño me pedía ayuda con las tareas. Me sentaba a su lado y al mirarlo me veía reflejada en sus ojos. Una segunda oportunidad, no como madre, sino como presencia, como guía sin imposición, sin exigencia. Un día me abrazó fuerte y me dijo, «Ojalá fueras mi abuela de verdad». Le respondí, «Lo soy, pero sin papeles». Y él rió. Y ese fue mi bautismo emocional. La joven madre comenzó a trabajar como ayudante en la parroquia. Yo la acompañaba. Me convertí en alguien útil de otra manera. No con cucharas, sino con escucha, con mirada, con presencia. A veces me pedían consejo, a veces solo un silencio compartido. Un día recibí una carta de mi hijo. Manuscrita, breve, decía, «No entiendo tus decisiones, pero las respeto. Te deseo paz». No lloré, ni me emocioné. Solo sentí que por fin él también había comenzado su propio proceso. Y entendí que reconstruir no significa que todos te sigan. Significa que tú no dejas de avanzar. Reorganicé mi testamento. No solo dejé la casa, también el piano, las joyas y una carta para el niño. En ella le escribí, «No heredes mis objetos, hereda mi coraje, mi dignidad y la certeza de que no hace falta ser sangre para ser familia». La casa ahora tenía flores frescas, libros en las estanterías, zapatos pequeños en la entrada y una calma que no se compraba, una calma que se construía. No me convertí en heroína, solo en mujer, plena, íntegra, visible. Y por primera vez en la vida, sin cocinar para otros, me senté a comer sola. Con apetito, empecé a usar ropa que tenía guardada desde hacía años. Colores que antes evitaba porque no eran apropiados para mi edad. Ahora me los ponía sin miedo. Rojos suaves, azules intensos, un pañuelo amarillo mostaza que me hacía sentir viva. Me miraba al espejo y sonreía. No por vanidad, sino por haberme recuperado. Porque cada pliegue del rostro que antes evitaba, ahora me hablaba con ternura. Mis arrugas ya no eran cicatrices, eran medallas. Recuperé costumbres antiguas que me daban placer. Bordé servilletas solo por el gusto de ver mis manos crear algo. Cociné una mermelada de naranja que me salía desde los años 70 y la repartí entre las vecinas que antes me ignoraban. Una de ellas me escribió una nota que decía, «Gracias por ser ejemplo de libertad». No respondí. Solo dejé otra mermelada en su puerta. El niño enfermó una noche. Fiebre alta, temblores, miedo. Su madre no sabía qué hacer. Yo fui a su lado, tomé su mano, recé en voz baja. Le puse un paño frío en la frente y le conté una historia para distraerlo. Al amanecer la fiebre bajó. La madre me miró con lágrimas en los ojos. «Gracias por estar». Le respondí, «No estoy, soy». Me hice amiga de una mujer mayor que caminaba a diario por el parque. Tenía un bastón con flores pintadas. Le conté mi historia en fragmentos. Ella me dijo que su hijo también la había desplazado, que vivía en un anexo, que no hablaban mucho. Caminamos juntas durante semanas y una tarde me dijo,
Gracias a ti, he decidido volver a hablar, no para que me escuchen, para escucharme a mí misma. No todo fue fácil. Algunas noches me invadía la duda. ¿Había sido demasiado dura? ¿Podía haber hecho las cosas de otro modo? Pero entonces miraba a mi alrededor, una casa en paz, un niño que me abrazaba sin obligación, una mujer que me respetaba sin miedo y sabía que había hecho lo correcto. Recibí una invitación a una charla comunitaria sobre mujeres mayores y derechos. Me pidieron que contara mi experiencia. Subí al pequeño escenario con las piernas temblorosas, pero hablé. Y cuando terminé, una sala entera se puso de pie. No porque yo fuera especial, sino porque muchas de ellas también habían callado demasiado. Y ahora, por fin, querían decir su nombre en voz alta. Una mañana encontré en el correo una carta sin remitente. Decía: «Perdóname, mamá, fui cobarde. No te merecías ese silencio». Reconocí la letra. Guardé la carta en mi cuaderno de oraciones. No respondí. El perdón no siempre necesita palabras. A veces basta con no cerrar la puerta por dentro. El jardín floreció ese año como nunca. Rosales, margaritas, lavandas. Decían que era un buen clima. Yo sabía que era otra cosa. Las casas también respiran cuando se les devuelve el alma. Cada noche encendía una vela. No por religión, por gratitud. Porque a mi edad, tener paz no es un derecho, es una victoria. Y así, reconstruyéndome sin prisas, entendí que la vida no se me había acabado cuando me llamaron inútil. Ahí fue cuando realmente empezó. Un día decidí viajar sola. Tomé un autobús hacia un pequeño pueblo donde mi madre había nacido. No iba por nostalgia, iba por curiosidad. Caminé por sus calles empedradas, visité la iglesia donde ella había sido bautizada, hablé con una anciana que recordaba a mi abuela. Comí en una fonda sin prisas. Le conté al camarero que era mi primer viaje sola. Me regaló un café y me dijo: «Las mujeres como usted merecen que el mundo las aplauda de pie». Sonreí, no por orgullo, sino por sentirme vista. Cuando regresé, traje un pañuelo bordado por una artesana del pueblo. Se lo regalé a la joven madre. Ella lo sostuvo entre sus manos como si fuera un trozo de historia. Me dijo que nunca había tenido algo fino. Le respondí: «Ahora sí, porque tú también eres parte de algo digno». Reuní a algunas mujeres del barrio y propuse hacer un círculo mensual, sin reglas, sin dogmas, solo para hablar. Llamamos al grupo Las que aún florecen. Cada vez éramos más. Una trajo poesía, otra cantó una canción, una abuela trajo empanadas, otra compartió que por fin había dicho no a su hija sin culpa. Nos reímos, lloramos, brindamos con té. Éramos nuestras propias testigos. El niño aprendió a andar en bicicleta. Me pidió que lo mirara desde el porche. Lo vi dar vueltas por el jardín con los brazos abiertos. Cuando frenó, gritó: «Mira, abuelita, puedo solo». Me acerqué, le revolví el cabello y le dije: «Sí, pero no olvides que también puedes pedir ayuda cuando la necesites». Me miró serio. «Como tú». Asentí. La joven madre fue ascendida en su trabajo en la parroquia. Un día, al volver a casa, trajo flores para mí. «Gracias por apostar por mí cuando yo no apostaba por nadie». Le respondí: «Lo único que hice fue ver lo que otros no querían mirar». Nos abrazamos largo. Fue el abrazo más sincero que he sentido en años. A veces vuelven los recuerdos, los años de silencios, de desprecios disfrazados de rutina, pero ahora no duelen igual. Son páginas pasadas, no tachadas, leídas, aprendidas y cerradas. Una noche soñé que caminaba por un sendero de tierra y al final había una puerta abierta. Del otro lado no había personas. Había paz. Me desperté con una sonrisa, porque sabía que ya había llegado. Un domingo cualquiera, decidí sacar la mesa al jardín y comer al aire libre. Preparé una sopa ligera, corté pan fresco
y me serví un vaso de agua con rodajas de limón. Me senté sola, rodeada de bugambilias mientras el sol acariciaba mi rostro. Comí despacio, sin apuro. Disfruté cada cucharada como si fuera un banquete, y por primera vez no sentí el peso de que nadie estuviera allí. Estaba yo. Y eso era suficiente. El niño salió con su bicicleta, me saludó con la mano y volvió a sus juegos. Su madre me sonrió desde la cocina, como quien observa algo sagrado. Yo levanté la copa con agua y, sin decirlo, brindé por todas las mujeres que, como yo, aprendieron demasiado tarde que también tienen derecho a elegir. Más tarde, me senté a escribir una carta para una futura inquilina imaginaria. Una mujer mayor, cansada, recién humillada quizá. Le escribí: si estás leyendo esto es porque aún tienes algo por recuperar. Y eso que te queda eres tú. Firmé con mi nombre completo, no como madre, no como esposa, como Ángela. Guardé esa carta entre los libros de la biblioteca. Tal vez nadie la encuentre, tal vez sí, pero yo la escribí. Y eso basta. Y así, una mañana sin sobresaltos, mientras barría las hojas del jardín, entendí que reconstruirse no era volver al punto de partida. Era caminar con la frente alta hacia un lugar que siempre fue tuyo, pero que nunca te habías permitido habitar. Ese lugar era yo. A esta edad ya no necesito que me aplaudan, tampoco que me entiendan. Lo que necesito, lo que he aprendido a necesitar es algo más profundo: paz. Esa paz que no se negocia, que no se implora, que no depende de si me hablan o no me hablan, de si me quieren o no me quieren. La paz que nace de haber dicho basta, de haberme escuchado, de haberme creído. Me costó toda una vida llegar hasta aquí. Pasé décadas dándolo todo, regalando mi tiempo, mi cuerpo, mis ideas, mi voz. Cociné, bordé, cuidé, lavé, perdoné, siempre con una sonrisa, siempre intentando no molestar, porque así me enseñaron que una mujer vale si es útil, si sirve, si aguanta, y aguanté. Más de lo que debía, más de lo que cualquier alma merece. Me tragué humillaciones disfrazadas de bromas, comentarios venenosos servidos con vino tinto, indiferencias que dolían más que los insultos, miradas que me atravesaban sin detenerse, y yo seguía, callada, sumisa, agradecida incluso, agradecida por migajas, hasta que una frase me quebró por dentro: si ya no cocinas, ¿para qué sirves? Dicha con una sonrisa, dicha delante de todos, dicha sin vergüenza, y peor aún, dicha sin consecuencias. Nadie reaccionó, nadie dijo nada, porque para ellos yo era eso: alguien que cocina, alguien que sirve, alguien prescindible. Esa noche, sola en mi cuarto, no lloré, no grité, no recé. Solo me escuché a mí misma por primera vez en años. Y lo que oí no fue un lamento, fue una certeza. Esto no puede seguir así. Tomé decisiones. Cambié mi testamento. Devolví mi herencia a la dignidad. Le entregué lo que construí a quien supo mirar mi alma y no solo mis manos. Y eso para muchos fue un escándalo. Para mí fue un acto de amor propio. Hoy vivo sin miedo, sin deberle nada a nadie, sin tener que justificar mi existencia. Y eso no me ha hecho egoísta, me ha hecho humana, completa, íntegra. Si alguien me pregunta qué gané con todo esto, les respondería: me gané a mí. Y eso, hermanas, eso no tiene precio. Nunca imaginé que a los 66 años empezaría de nuevo. No desde el principio, no desde cero, sino desde mí. Porque durante demasiado tiempo viví hacia afuera. Viví para cuidar, para sostener, para no incomodar. Viví en función de lo que los demás necesitaban de mí. Y yo quedaba para después. Siempre después. Recuerdo cuando mi hijo era pequeño y lloraba por las noches. Me levantaba sin pensarlo, lo acunaba en silencio, le cantaba al oído.
Jamás se lo reclamé. Pero ahora entiendo que ese instinto de darlo todo sin pedir nada se volvió una cadena con los años. Una cadena que muchos aprovecharon para tirar de ella y mantenerme atada. Yo no quiero que otras mujeres vivan así. No quiero que lleguen a los 60 esperando una palabra de agradecimiento que nunca llega. No quiero que duden de su valor solo porque ya no se las necesita como antes. Hermanas, si estáis escuchando mi historia, si alguna parte de mis palabras os roza el alma, entonces esto es también para vosotras. Aún estáis a tiempo, aún estáis a tiempo de mirar vuestra casa y preguntaros, ¿esto lo elegí yo? ¿Estos silencios me hacen bien? ¿Esta rutina me representa? Y si la respuesta es no, entonces sabed que no estáis solas, que podemos cambiar el rumbo incluso cuando parece que todo está escrito. El corazón no entiende de edad, solo entiende de verdad. Yo no nací para ser mártir, nadie debería. Y sin embargo, nos criaron para sacrificarlo todo por los demás. Nos hicieron creer que decir no era egoísmo, que poner límites era violencia, que decidir por nosotras era traición. ¡Qué mentira tan cruel! Hoy puedo decir que mi no fue mi mayor acto de amor, que cambiar el testamento no fue una venganza, fue una declaración de principios, que regalar mi casa fue recuperar mi hogar interior, porque un hogar no son paredes ni muebles. Es el lugar donde una puede respirar sin miedo, comer sin culpa, descansar sin cargar culpas ajenas, y aprendí que el amor verdadero no duele, que quien te ama no se burla de ti, que un hijo que te respeta no te deja sola frente a la humillación, que ser madre no es una condena perpetua, sino una etapa sagrada, pero no infinita. A veces me preguntan si extraño a mi hijo. Y sí, claro que lo extraño, pero no al hombre que bajó la mirada mientras me ofendían. Extraño al niño que un día me abrazó y me dijo que yo era su persona favorita en el mundo. Ese niño vive en mi memoria y ese recuerdo es mío. No, me lo pueden quitar. ¿Sabéis lo que más me sorprendió? Que no me morí del susto, que no se acabó el mundo cuando cerré esa puerta, que la soledad no era un castigo, sino un espacio de reconstrucción, que hay silencios que curan más que 1000 palabras vacías. Conocí nuevas mujeres, nuevas historias, algunas más duras que la mía, y en cada una encontré un espejo. Todas teníamos en común lo mismo, habíamos sido invisibles demasiado tiempo, hasta que un día alguien o algo nos despertó. A mí me despertó una frase cruel, a otras una enfermedad, una muerte, un abandono. Pero lo importante no fue lo que nos rompió, lo importante fue lo que hicimos con los pedazos. Yo elegí crear paz, crear vínculos reales, crear belleza, crear sentido. Por eso cada noche enciendo una vela, no para pedir, no para suplicar, solo para agradecer, porque hoy al fin me pertenezco. Y eso, queridas hermanas, es la herencia más poderosa que puedo dejaros. Vuestra propia voz. He aprendido que no es la vejez lo que duele. Lo que duele es llegar a ella sin haber sido nunca escuchada, sin haber sido jamás tenida en cuenta más allá del plato caliente, de la cama hecha, del silencio perfecto. Lo que duele es haber sido necesaria y nunca amada por lo que uno es, sino por lo que uno hace. Por eso, hoy me miro al espejo sin vergüenza. Las arrugas que surcan mi rostro no son señales de deterioro, son mapas. Mapas de todo lo que he vivido, lo que he superado, lo que he perdido y lo que me he permitido recuperar. Cada línea es un recuerdo, una historia, un acto de valentía cotidiana. Y no pienso borrarlas, no pienso esconderlas, son mi firma sobre la piel. Y si me preguntan qué me llevó a regalar la casa, podría decir muchas cosas. Que fue por justicia, que fue por dignidad, que fue por mí. Pero la verdad más profunda es esta. Porque necesitaba cerrar el ciclo de una vida que ya no era mía. Porque era hora de abrirle paso a la mujer que fui, que soy, y que ahora por fin puede respirar sin permiso.
La joven madre que ahora habita mi antiguo hogar me escribió hace poco. Me dijo que cada rincón huele a respeto, que su hijo duerme sin miedo, que la casa se siente viva. Le respondí con una sola frase. La casa nunca fue ladrillos, fue latido. Y ahora late contigo. A veces camino por el parque y me detengo a mirar a otras mujeres mayores. Algunas van con sus nietos, otras solas, otras en grupos. Y en cada una veo una historia que todavía late, aunque el mundo quiera archivarla. Y quisiera gritarles, sois más que abuelas, sois historia viva, sois fuerza escondida tras la costumbre, pero no lo hago. Solo sonrío, porque sé que algunas ya lo saben y que otras lo descubrirán. Y si alguna vez mi hijo se arrepiente, si un día toca mi puerta, no le cerraré el paso, pero tampoco le abriré el alma, porque el perdón no significa volver atrás, significa seguir adelante sin rencor, pero con memoria. Y la memoria me ha enseñado que no todo se repara, que hay heridas que no se cosen, sino que se integran. No tengo miedo de morir. Lo que me daba miedo era vivir sin haber vivido, y ese miedo ya no está. Hoy, cuando me siento a escribir estas últimas líneas, lo hago sin tristeza. Lo hago con la calma de quien ha elegido su destino sin que nadie más lo escriba. Lo hago porque quiero que alguien en algún lugar lea esto y entienda que nunca es tarde para tomar el timón. Querida mujer que lees esto, si has llegado hasta aquí, es porque algo en mi historia también es tuyo. No esperes a que sea demasiado tarde para darte lo que siempre has merecido. No mendigues amor. No cocines tu dignidad para que otros la sirvan fría. No te calles. Camina. Habla, respira, elige, reconstrúyete. Y si alguna vez te preguntan, ¿para qué sirves? Míralos con la ternura de quien ya lo ha entendido todo y responde, para lo que yo quiera, para vivir, para ser, para mí. Yo soy Ángela y ya no sirvo ahora o existo, y eso es suficiente.